El Alzheimer es un tipo de demencia que afecta principalmente la memoria y provoca daños irreversibles en la salud física y emocional de los pacientes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Gloria Contreras y ya saben que siempre me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este programa de salud de Excelsior Televisión. Lo invito a que se quede con nosotros porque el día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad de Alzheimer. Vamos a saber qué es esta enfermedad, a quiénes afecta y la manera en que se trata. Y bueno, para eso le doy la bienvenida a la doctora Marlet González. Ella es psiquiatra y además es especialista en la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo estás, Marlet? Muy buenos días. Muy buenos días, Gloria. Gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ti. Marlet, ¿a qué nos referimos cuando se habla de la enfermedad del Alzheimer? ¿Qué es? La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia. De hecho, es la demencia más frecuente en la población de adultos mayores. ¿En qué consiste? Es un proceso neurodegenerativo, es decir, tiene un inicio insidioso, es progresivo y lamentablemente irreversible. Es decir, los daños que se causan en el cerebro no se pueden revertir, ya no se cura eso, además. Así es, hay muerte de las neuronas. Las neuronas son las únicas células que no se regeneran. Ajá. ¿Se sabe qué es lo que causa el Alzheimer hasta ahora? Pues mira, se han hecho bastantes estudios. Lo que hemos encontrado es que inicialmente vamos a descubrir que el cerebro disminuye en tamaño. ¿Esto a qué se debe? A que hay pérdida de las neuronas, muerte. Esta muerte no es uniforme. Inicialmente se mueren las neuronas que se encuentran en la región que se encarga de almacenar la memoria en el hipocampo. Además va a haber acúmulo de sustancias tóxicas, de proteínas y disminución en la comunicación de las neuronas. No va a haber sinapsis. Así es, no va a haber una interconexión entre las neuronas adecuadamente como tendría que ser. Así es. Oye, ¿a qué edad suelen empezar estos problemas? Porque pensamos en Alzheimer y decimos, bueno, eso le sucede a las personas mayores de 70 años o incluso más grandes. ¿Qué casos se tienen registrados de menores edades? Qué bueno que lo comentas. El Alzheimer habitualmente se presenta a partir de los 65 años. Sin embargo, existe una entidad que se llama Alzheimer familiar. Esta se hereda en un 5% de las personas y se hereda de una generación a otra. En estas personas se presenta entre los 45 y 50 años y específicamente está relacionada con la genética. Es decir, alguien que tiene un papá o la mamá que tuvo Alzheimer tiene 5% de más probabilidad de tener esta enfermedad. Así es. Y aquí en México, las ciudades que más, en las que se presenta más esta probabilidad es en Jalisco y Michoacán. ¿Y en el DF cómo estamos aquí? No es tan frecuente. De hecho, es muy poco habitual que sea una enfermedad hereditaria. Es un factor de riesgo. Nada más. Nada más. No quiere decir que todas las que tuvieron un familiar con Alzheimer vayan a tener Alzheimer. Por supuesto, Ajá. no es así. Oye, y brevemente dime, ¿cuáles serían los síntomas que se empiezan a ver en los pacientes que tienen esta enfermedad? Bueno, el síntoma mejor conocido es la pérdida de la memoria. La pérdida de la memoria habitualmente es a hechos recientes. Lo que yo acabo de aprender, qué fue lo que comí, en qué día estamos hoy, en dónde dejé las llaves. Y con el tiempo se va prolongando a hechos del pasado, cómo se llamaban mis papás, quién eres tú, si eres mi hija. Se pueden presentar alteraciones en el lenguaje. No entiendo cómo se llaman las cosas, cómo se denominan los objetos. Los sustituyo por palabras como él, este, eso. Tengo discapacidad para realizar actividades motoras. Por ejemplo, en la deglución no puedo tragar los alimentos, no los paso. Y no es que no tenga hambre. Alteraciones conductuales en la personalidad. Y esto es lo que habitualmente los lleva a acudir al psiquiatra. Muy bien. Más adelante vamos a hablar de esta sintomatología. Mientras, quiero invitarte a que veamos a ti, a la gente que nos acompaña. Tuve la oportunidad de ir a la Asociación Mexicana de Alzheimer y Enfermedades Similares. Allí platiqué con una de las personas que ahí laboran y me hablaba de que su mamá y su abuela murieron por esta enfermedad. Ahí es justamente lo que dices de uno de los factores de riesgo. Vamos a ver la información y regresamos. Vamos. Después de vivir 22 años con la enfermedad de Alzheimer, la madre de Rosa murió por las complicaciones de este padecimiento que causa estragos en la vida de los pacientes y sus familiares. Empezamos a ver las anotaciones que hacía en las agendas, eran como recordatorios, dónde había dejado el coche si iba a un centro comercial, quién era la persona con la que iba a desayunar, gente que conocía de siempre o de hace mucho tiempo, estando comiendo, platicando de lo que fuera, de cualquier tema. Ella
irrumpía, digamos, en la conversación con un tema que no venía al caso. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que se presenta después de los 65 años de edad y provoca una disminución del tamaño y peso del cerebro. Las áreas más afectadas, en el caso concreto del Alzheimer, son áreas ya bien identificadas, como es el hipocampo, lóbulo temporal, donde se encuentra el centro del habla, el lóbulo parietal, ¿sí?, que es lo que se va disminuyendo. Los principales síntomas del Alzheimer son la pérdida progresiva de la memoria, desorientación en el tiempo y espacio, agitación o inquietud, no reconocer a familiares cercanos, alucinaciones visuales y auditivas y alteraciones en el estado de ánimo. El padre de Rosa se negaba a aceptar que su esposa sufría Alzheimer, aun cuando los olvidos eran cada día más frecuentes. Él lo que decía es que estaba distraída, que no se fijaba, que no ponía atención. Cuando mi mamá, supimos en algún momento que tenía un coeficiente intelectual altísimo y además había alcanzado el doctorado a los 60 y tantos años. Las demencias están consideradas como una epidemia mundial. En el año 2010 había 35 millones de personas con este tipo de enfermedades en todo el mundo. Se estima que en el año 2030 este número aumentará a 65 millones y para el año 2050 habrá alrededor de 115 millones de pacientes. Por otra parte, el diagnóstico en etapas tempranas es indispensable para recibir a tiempo el tratamiento adecuado. Llegan con nosotros en un estadio más avanzado, un estadio moderado, inclusive severo de la enfermedad, donde la reserva neuronal que tienen ya es muy pobre. O sea, el número de neuronas es muy disminuido y podemos hacer poco con esa reserva. Los pacientes con Alzheimer mueren por las complicaciones que causa la enfermedad, entre las que se encuentran la neumonía, infecciones en las vías urinarias, úlceras por presión y desnutrición. Informó Gloria Contreras. Marlet, ¿cómo es la historia de la enfermedad? Se empieza, como comentas tú, con unos pequeños olvidos, estos se van haciendo más frecuentes, me imagino, y más adelante, ¿qué va sucediendo con los pacientes? Lamentablemente empiezan a tener dificultades en el sueño, empiezan a tener dificultades en dormir más de día, estar despiertos durante la noche. Esto tiende a que caminen, vagabundeen, se salgan de la casa, se vuelvan agresivos por el miedo que tienen de no reconocer el lugar en el que se encuentran. Entonces, definitivamente este es un proceso devastador, no solamente para el paciente, sino para sus cuidadores primarios, para la familia. Así es, y justamente de eso quiero platicar. Los pacientes generalmente tienen a un hijo, digamos, que es el que los cuida principalmente, ¿no? En esto me comentaban allá en la asociación que es recomendable que esa responsabilidad se reparta. Es lo recomendable, pero sabemos que en realidad no sucede así. ¿Qué pasa con un cuidador primario? ¿Cómo le afecta a él una situación como esta? Sí, lamentablemente, a pesar de que el paciente pueda tener 5 hijos, es uno el que se hace responsable. Definitivamente el paciente es mi prioridad, sin embargo yo no puedo dejar a un lado a este tipo de cuidadores. Debemos de cuidar su salud mental, darles atención, porque existe el proceso del burnout. Claro, que de hecho tuve la oportunidad de platicar con algunos otros pacientes, llegan a perder su relación de matrimonio, llegan los hijos a separarse del abuelo en este caso, que es el que tiene la enfermedad, o incluso llegan a perder el trabajo, dejan de atenderse ellos mismos por tener toda la atención con el paciente, y es que en realidad esos pacientes necesitan mucha atención, muchísima atención. Necesitan cuidados las 24 horas del día, y los familiares, el esposo, la esposa del hijo, pues tienden a no soportar este nivel de estrés. Oye, ¿qué es lo recomendable? También se habla mucho, ya hay una polémica sobre llevar, si llevar o no a estos pacientes a casas de día o internarlos definitivamente en un lugar. ¿Esto qué nos puedes platicar? Actualmente contamos con muchas casas de día que definitivamente es una estrategia bastante útil. Le ayuda al paciente a poder desapegarse un poco y dedicarse a su vida mientras el sujeto va a la escuelita
va a aprender, está con otras personas, está socializando y nuevamente puede regresar a su casa. En estadios más avanzados, cuando la agresión es importante, sí es recomendable que se quede en una casa de asistencia pues la mayor parte del tiempo, tanto por el bien del paciente como de los familiares. Oye, y hay que decir aquí que es una enfermedad hasta ahora incurable, aunque se usan medicamentos, ¿no? Pero esos medicamentos, ¿qué es lo que hacen? Totalmente irreversible. Los medicamentos que actualmente tenemos nos ayudan a evitar que el proceso avance de manera muy rápida, sin embargo no lo detiene. El deterioro va a llegar a final de cuentas y la muerte va a llegar, desafortunadamente. Es. Bueno, continuamos hablando con la doctora Marlet González. Estamos platicando acerca de la enfermedad de Alzheimer. Marlet, ¿de qué mueren los pacientes que tienen Alzheimer? Al final de la enfermedad, el paciente tiende a permanecer en cama, no es capaz de mover porque no sabe cómo caminar, no es capaz de comer porque no sabe cómo deglutir, tampoco puede contener esfínteres, se hace del baño, entonces eso puede condicionar la aparición de escaras, infecciones sistémicas o que inclusive adquiera procesos neumónicos porque los pulmones están con dificultad para expectorar. Eso es, en el caso de todos los pacientes con Alzheimer, son las formas en que va a morir el paciente. Lamentablemente sí. Oye, hay algo que se le llama deterioro cognitivo leve, que tengo entendido que es algo previo al Alzheimer. ¿De qué se trata esto? Qué bueno que lo comentas. El deterioro cognitivo es un problema de memoria, principalmente, y tiende a convertirse en el 50% de los pacientes en Alzheimer. Un 25%, si recibe tratamiento a tiempo, puede revertirlo. Y el otro 25% se va a quedar con esos problemas de memoria. Consisten en déficits pues leves, alteraciones en la atención y en la concentración básicamente. Eso es lo que sucede, pero no quiere decir que todas las personas con deterioro cognitivo van a desarrollar Alzheimer. No, por supuesto que no. Sin embargo, es importante que reciban atención con una especialista. Ajá. Oye, y ya para terminar, la recomendación que tú le harías a los familiares de pacientes que tienen Alzheimer, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo manejar una situación así? Primero que nada, deben de acudir con un médico especialista, deben de llevar a su paciente a una revisión por lo menos cada 6 meses, brindarles atención farmacológica y cuidados en casa en relación a que ponerles un calendario para que sepan qué día es, para que estén orientados. Así es. Oye, y en el caso de los pacientes que digamos ya están en una etapa terminal, me comentaba el médico que veíamos hace un rato que lo más importante, lo que sugería él, es que los pacientes terminaran en casa, ¿no? Con cuidados paliativos, ya no con todo esto que se utiliza en los hospitales, porque finalmente pues van a llegar, como decimos, a la muerte, ¿no? ¿Tú qué piensas de esta atención que se pueda tener en casa? Claro, es devastador para el paciente el encontrarse en un entorno donde va a tener miedo. Es mejor que esté con las personas a las que todavía puede conocer. La memoria afectiva es la última que se pierde. No es lo mismo que esté una enfermera a que esté la hija abrazándolo y dándole toda esa atención. Entonces eso es algo muy importante que hay que saber a los pacientes con Alzheimer, además de todas las atenciones, cuidado médico, quererlos, acompañarlos, estar con ellos, seguirles platicando, aunque ellos a lo mejor ya están en una situación completamente que no nos puedan entender, pero como dices tú, ¿no? Ese sentir que estás apapachado, que estás cuidado, que estás con la gente que te muestra amor, es algo muy importante y es una manera, yo creo también, ¿no?, de despedirse de estas personas de una manera muy amorosa. Así es. Marlet, ¿alguna dirección de electrónica, un teléfono que nos puedas dar? Les voy a dejar mi teléfono particular, es el 5521-94-8526. Marlet González, muchísimas gracias por haber venido. Te esperamos aquí en otra ocasión para platicar de algún otro tema. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Gloria. Gracias a ti. Y por supuesto también a usted le doy las gracias por haberme acompañado. Ya sabe que lo espero la próxima semana con más temas de salud aquí por Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.